¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Esta sería la decimonovena clase para los alumnos del segundo semestre de la materia Química 2. Espero se encuentren muy bien. En la clase de hoy vamos a ver contaminación por su origen. Como lo dice el término, como lo dice el nombre, es de dónde proviene la contaminación. Y además voy a continuar con unos ejercicios que he notado les han costado un poco más de trabajo. En las tareas que ustedes me han enviado he notado que son las que más les han costado trabajo, entonces vamos a revisar esa parte. ¿Sale? Ok, contaminación por su origen entonces. Como ya les había dicho anteriormente, una de estas contaminaciones es la antropogénica, la cual surge como el resultado de las actividades humanas, como se dan cuenta. ¿Cuáles son dichas actividades? Pues en realidad todas las actividades, todo lo que hacemos genera un tipo o genera contaminación. La minería, por ejemplo, las actividades económicas principales, que sería la minería y la pesca, por ejemplo, genera contaminantes, genera residuos. La agricultura, al conjunto con estas, también lo es. Nuestras actividades cotidianas también lo hacen y la industria sí misma, ¿sale? En nuestras actividades cotidianas, el hecho del agua, el uso de agua para nuestra higiene o para lo que sea también genera contaminación. Los aparatos electrónicos, el hecho del consumo de cualquier tipo de aparato electrónico o inclusive el uso de transporte, todo eso se le considera contaminación antropogénica. Algo interesante al respecto es que aunque ustedes, digamos, no gasten demasiada energía, aún así el hecho de comprar este tipo de productos, por ejemplo, un producto electrónico, un producto de cualquier índole, gasta recursos naturales y contamina. ¿A qué me refiero? Si ustedes cada año compran un nuevo celular, cada año se compran un carro, cada año algo, eso genera contaminación, produce más contaminación, ¿sale? Y ahora tenemos la contaminación biogénica, que también ya les había explicado en la clase pasada, que es la contaminación causada por los fenómenos naturales, ¿sale? Este, un volcán, la marea roja, que es causada por los microorganismos que están dentro del agua del mar. Todo esto técnicamente contamina. Por ejemplo, un volcán, toda la lava llega al mar, en el mar contamina, mata pescados por el hecho del cambio de temperatura. Todo el humo, en este caso que desprende el cráter del volcán, también se va a la atmósfera y lo contamina. La gran diferencia es que el planeta es capaz de eliminar o depurar o limpiar, como le quieran decir, toda la contaminación que él mismo genera. Es algo natural y también tiene sus sistemas para eliminar. ¿Sale? El problema es que combinada la contaminación antropogénica de los humanos con la contaminación biogénica, ya es demasiado, entonces el planeta tiene problemas para eliminarlo, que en realidad lo intenta, no significa que se detenga. El planeta siempre está en constante movimiento, intentando depurar todo lo que se genera diariamente, ¿sale? Eso es algo natural, es algo que se ha hecho por mil millones de años y lo va a seguir haciendo. El problema es que si es demasiado va a tener inconvenientes al estarlo haciendo, ¿sale? Estos son un ejemplo de contaminación biogénica. Ya les dije lo del volcán. Otro ejemplo serían, por ejemplo, los protistas. Bueno, es un tipo de organismo primitivo que habita en el mar. Y lo que hace es generar este tipo de pigmentación en el mar. De hecho, este tipo de pigmentación puede afectar también a algunos peces. Por eso es que es un tipo de contaminación, no nada más porque sí. Ahora, de esos contaminantes que vimos, que son de los biogénicos y antropogénicos, tenemos dos tipos principales, que son los primarios y secundarios. ¿Qué significan estos? Los contaminantes primarios son esas sustancias que se emiten directamente de la fuente al ambiente. O sea, digamos, en un automóvil, cuando se está encendiendo, está produciendo dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono, esos gases contaminantes de efecto invernadero, que se arrojan directamente al medio ambiente, se les consideran contaminantes primarios. Pero cuando esos gases suben a la atmósfera y se combinan con otros gases, con el oxígeno, el agua, y esto genera la lluvia ácida entonces ¿cómo decirlo? Es un contaminante secundario porque se está produciendo a causa de. Entonces, eso es un contaminante primario y un contaminante secundario. El primario es aquel que se emite directamente de la fuente y pasa al medio ambiente, y el secundario es el que se produce en el medio ambiente por causa de varios contaminantes, ¿sale? Dice, a partir de reacciones químicas que tienen lugar entre los contaminantes primarios o bien entre los contaminantes primarios del medio ambiente. ¿Sale? Esto es un ejemplo de esto.
Fíjense, por ejemplo, el contaminante primario sería el óxido de azufre o algún óxido de nitrógeno que se produce en las industrias, el amoníaco, por ejemplo, también, dióxido de carbono inclusive, suben a la atmósfera y en la atmósfera con la combinación de otras sustancias como el agua, la luz del sol no es una sustancia, pero necesitas la luz del sol para poder producir este tipo de sustancias, se genera amoníaco, perdón, se genera sustancias en la atmósfera, la cual se precipitan, por ejemplo, en forma de lluvia ácida, que es lo que se ve en esta parte de la imagen. HSO4 es que se combina el óxido de azufre que nosotros tenemos de las industrias con el agua y produce el este, ácido sulfúrico, que es lluvia ácida. Eso es la lluvia ácida como tal. Esto es un problema porque también puede causar efectos en el medio ambiente abajo, no solamente en la atmósfera, sino que como se precipita al suelo, en el suelo cambia el pH del agua, agregando estas sustancias al agua, matando a las especies nativas del lugar, al igual que las plantas, hace que el suelo deje de funcionar, el agua tampoco, y pues ya el aire contaminado, agua contaminada y suelo contaminado es todo lo que les he mencionado anteriormente. Entonces, justo ese es el problema que tenemos con estos de de los contaminantes primarios y secundarios, que son una consecuencia de los contaminantes secundarios, son una consecuencia de estas sustancias. Ahora, esta es otra imagen que nos muestra qué es lo que ocurre con esto de los óxidos de azufre, óxido de nitrógeno, que se produce el ácido sulfúrico, perdón, no, ácido nítrico, y por el viento luego se precipita en forma de lluvia y entonces viene la acidificación de los lagos, de los suelos y muerte de los bosques. Tomen en cuenta que no solamente esto ocurre en la ciudad, sino que se ve alrededor de las mismas, porque no sabes a dónde van a llegar todos los contaminantes que tenemos ahí, ¿sale? Por esta razón y por todo lo que hemos visto respecto a la contaminación, es que se tiene que tratar el agua. ¿Por qué es entonces importante el uso de agua y el tratamiento? El uso de agua, ustedes saben que el uso pues, es muy diverso. Si se dan cuenta, pues es industrial, pecuario, piscícola, o para la población, recreativo, energético, minero, agrario. O sea, el agua se utiliza para absolutamente todo. Todas las actividades que nosotros tenemos día con día tiene que ver algo con el agua. Pero, dado el hecho de todo lo que hemos visto respecto a la contaminación, que la contaminación, todas las contaminaciones pueden contaminar el agua, por eso es importante su tratamiento. Esto es un diagrama, en general de cómo se puede llevar a cabo un tratamiento de agua, eso es importante. Una depuradora de aguas residuales es una planta tratadora de aguas residuales. ¿Qué es lo que hace? Las aguas residuales pasan a la criba hagan de cuenta que es como un filtro. Aquí también, por eso es importante hablar de propiedades de las sustancias o de cómo es que se llevan a cabo la separación de las sustancias, porque en realidad eso se aplica completamente en el tratamiento de aguas. De la criba se detienen, digamos que mucho de esos materiales grandes, como un filtro, y pasa a un desengrasado o desarenado con neutralización. ¿Qué es eso? La grasa, como está separada del agua, queda en la superficie, entonces esa se extrae físicamente, o sea, se extrae literal a palazos, y toda la arena queda en la parte de abajo, entonces esa puede ser extraído, que puede ser pasado a otro lado. Luego pasamos al decantador, donde todo, ya obviamente ya se le quitó la grasa, ya se le quitó la mayor parte de arena, grava o partículas más grandes, pero en el decantador lo que se intenta es que esas arenas, esa tierrita más pequeña, se vaya al fondo y se quede ahí. Entonces la superficie, esa agua, pasa al tratamiento biológico. El tratamiento biológico sería como los microorganismos que se empiezan a comer toda la materia orgánica que está disuelta en el agua para poder pasar al decantador de nuevo. Algo importante, si se dan cuenta, es que ahí dice lodos. Lo que sucede es que los lodos pueden ser utilizados en ocasiones, pueden ser utilizados como, de hecho la mayoría de las veces pueden ser utilizados como abono para el sector agrícola. ¿Por qué? Porque toda la sustancia, todo el lodo literalmente, porque son lodos, contienen mucho nitrógeno, entonces puede ser utilizado para alimentar plantas, por eso es muy importante. Inclusive, por el hecho de los microorganismos que contiene, puede ser utilizado para producir gas, en este caso biogás.
¿Sale? Entonces, como decía, en la parte de arriba en el tratamiento biológico, que digamos aquí en Pátzcuaro tenemos dos plantas que se encargan justamente del tratamiento biológico de varias, bueno, de toda la región, en específicamente de Pátzcuaro tenemos estas dos plantas tratadoras que se encargan del tratamiento biológico del agua. Luego, tenemos un decantador, el cual en el decantador pasa toda la cantidad de agua, digamos. ¿Qué es lo que ocurre? Queda aún así una pequeña cantidad de partículas que se considerarían sucias, entonces esas hay que eliminarse. Después del tratamiento biológico, queda aún el agua como un poco cafecita, digamos, pero en el decantador se empieza a clarificar porque se está separando ese lodito de la cantidad de agua más limpiecita, digamos, más clara. Y de ahí pasa como el agua depurada. Del agua depurada se puede limpiar más. Recuerden algo importante, las aguas residuales, el tratamiento de aguas residuales no es una purificación. O sea, que es agua depurada, que le estamos diciendo así, agua depurada, es agua lo suficientemente limpia como para regresar, por ejemplo, al lago. Esa se clora un poco para eliminar algunas bacterias y se puede regresar al lago, pero no puede ser utilizada para nuestro consumo, o sea, no es agua potable. Pero esa agua depurada sí se puede volver a pasar a otro tratamiento y hacer agua potable de ella. Es más trabajo, pero es posible, ¿sale? Y esos son todos los temas que quería ver con ustedes al respecto de este día. Ahora, vamos a ver unos ejercicios. Fíjense, aquí tengo unos muy interesantes. Espero que sean interesantes para ustedes. Fíjense, este está bastante curioso. Durante muchos años se utilizó el cloroformo. La fórmula del cloroformo es CHCl. ¿Sí? El CHCl bueno, era un anestésico, se utilizaba como un anestésico de inhalación, aunque en realidad es una sustancia tóxica, no se debe de usar porque puede dañar el hígado, puede dañar los riñones, inclusive el corazón. ¿Cuál sería nuestra composición porcentual de este compuesto? Para esto, vamos a ver. Recuerden que para determinar la composición porcentual yo tengo que usar la fórmula. En este caso la fórmula es CHCl3. Ahora, sería C de carbono, hidrógeno y cloro. La diferencia es que el cloro aquí tiene 3. Entonces la composición es de cada uno de estos. Vamos a empezar primero con el carbono. Voy a hacer este carrero. Carbono. Porcentaje de carbono. El porcentaje de carbono sería que una partícula, o sea, un átomo, multiplicado por su peso atómico, que serían 12, entre la masa molar de este. ¿Cuál sería su masa molar? Se me olvidó hacerlo aquí, pero pues la hacemos. El carbono, 12 por 1, son 12. Hidrógeno, 1 por 1, pues 1. Y cloro, son 35 por 3. ¿Sí? Recuerden que mi calculadora, déjenme la saco para que vean. A ver, déjenme ver que si se ve en su pantalla. Ahí está, perfecto. Serían 105 y la masa de estos son 8, 1, 1 gramos sobre mol. ¿Sí? 118 gramos sobre mol. ¿Cuánto nos daría, por ejemplo, el peso atómico del carbono? Perdón, la composición porcentual del carbono sería entre 118 gramos sobre mol y esto recuerden que es por 100. Entonces sería 12 entre 118 por 100. 10, 16,94 por ciento. ¿Sale? Vamos con el siguiente. Porcentaje de hidrógeno. Sería 1 por 1, porque es átomos por su peso atómico, entre la masa molar, y esto lo multiplicamos por 100. ¿Cuánto nos daría? Sería 1 entre 118 por 100.
sería el punto 847. El porcentaje que tiene es muy bajo. Y por último, porcentaje del cloro, si se dan cuenta por la cantidad que tiene, obviamente es el que ocupa un mayor porcentaje, es lo que resta de esto. Estamos hablando del 90%. Sería 35 por 3 entre 118. Y esto se multiplica por 100. ¿Cuánto nos da? Sería 105, así no es, 105 entre 118 por 100. 88,983%. 88,98%. ¿Sí ven? Y listo, ya terminamos este ejercicio. Deben de recordar que en realidad estos ejercicios siempre se basan en el mismo principio, simplemente que ustedes tomen en consideración cuál sería obviamente la fórmula. Recuerden esto, que esto en la fórmula de masa molecular, perdón, en la fórmula de número de mol sería masa molar o masa molecular, o peso atómico de un compuesto, digamos, si le quieren decir de una forma, no es correcta, pero lo que sea que de menos entiendan qué es esta parte. Y ya eso es todo, en realidad estamos haciendo la suma de los pesos atómicos de todos los elementos, de todos los átomos que hay dentro de la fórmula, y simplemente los relacionamos con un porcentaje. Es lo mismo que decir, ¿cuál sería el porcentaje que ocupa el carbono? Si nosotros sabemos que tiene 12, entonces yo quiero saber cuánto equivaldría si, esperen, nosotros sabemos que el 100% equivale a 118. Ajá. Entonces, ¿cuánto equivaldría si tú tienes únicamente 12? ¿Me explico? Eso es lo que estamos haciendo. Sería 12%. Vamos a ver si sale eso. 12% entre 118. Y nos da igual, 10, 16 si se dan cuenta. O sea, es lo mismo, X en porcentaje. ¿Sí? Y es exactamente lo mismo. Eso es lo que ustedes tienen que hacer en estos ejercicios. Solamente recuerden cuál será el peso atómico, cuál es la masa atómica. Anoten los términos, cuál es la masa molar, cuál es el número de mol, cuál es la composición porcentual, que en realidad eso es lo que nos está pidiendo en este ejercicio. Simplemente composición porcentual. ¿Sale? Que en este caso, ay Dios, composición porcentual, aquí está. Y listo. ¿Sale? Vamos a dejar hasta aquí esta clase para que ustedes puedan practicar y ya la siguiente les voy a dejar una tarea que va a englobar todos los temas que hemos visto. Espero que estén muy bien, descansen mucho y tengan un excelente fin de semana. Hasta luego.